Lo dijo en la primera hora. El comentario del día de hoy va orientado a algo que se veía venir. Creo que era muy complicado, muy difícil, que dados los escenarios políticos, dados los señalamientos, dadas las presiones, el Consejo Nacional Electoral no hubiese adoptado una medida que termina siendo inédita, sorpresiva, y que fue madurando desde que transcurrieron 2 días de las elecciones de la primera vuelta electoral que se desarrollaron el domingo 9 de febrero. Ya el 11 de febrero, el gobierno empezó a allanar el camino para presentar una propuesta que anoche fue avalada por el Consejo Nacional Electoral y que se ha prestado para un sinnúmero de críticas. Si uno revisa, por ejemplo, si uno recorre el estado de la opinión de diversos especialistas en la materia. Por cierto, hay evidentemente un malestar muy grande en una parte de la sociedad, en una parte de la población, no podemos generalizar, pero es un segmento muy importante de la población que está descontenta esa parte con esta decisión del Consejo Nacional Electoral. Pero dentro de los conocedores, yo me atrevería a decir que la mayor parte, una inmensa mayoría de los especialistas en materia electoral no coinciden con la decisión adoptada la noche de ayer por el Consejo Nacional Electoral. Se ha aprobado una prohibición para el uso de celulares al votar en la segunda vuelta electoral. Voy a contextualizar, obviamente, la noticia, partiendo de la noticia, como publican dos medios colegas, para luego, pues, ir desmenuzando la opinión de quien les habla. Diario El Universo publicaba anoche: el Consejo Nacional Electoral aprobó la resolución que prohíbe la utilización de celulares en las urnas. La decisión se tomó en la reunión del Pleno del CNE con 3 votos a favor y una abstención la noche de ayer, jueves 13 de marzo. La disposición también se aplica a los miembros de las juntas receptoras del voto, quienes después del cierre de la jornada electoral a las 17 horas no podrán utilizar los dispositivos electrónicos, a excepción de uno de los miembros que utilizará la herramienta para poder resolver operaciones matemáticas relacionadas con el conteo de votos con más facilidad. O sea, le van a permitir que abra la aplicación de la calculadora en el celular. Eso es lo que nos están diciendo. La consejera del CNE, Elena Nájera, dice la nota del Universo, se pronunció en contra de la resolución ya que la consideró como carente de legalidad e inconstitucional, además de señalar que es producto de las presiones del gobierno actual. Tras estas declaraciones, la consejera abandonó la sesión que se realizó en formato virtual. Otro de los consejeros, José Cabrera, indicó que la resolución responde a los informes que entregó Inteligencia Policial en los que se evidenciaron denuncias de extorsión a los electores durante la jornada del pasado 9 de febrero. La medida empezó a considerarse a raíz de una exigencia del candidato presidente Daniel Noboa, quien denunció la existencia de casos de personas que en la primera vuelta habrían sido obligadas a votar por una u otra lista de candidatos a la presidencia de la República. Las fotografías tomadas con los celulares serían utilizadas para evidenciar el voto por un candidato u otro, de ahí la disposición de su uso. Ese fue el argumento. ¿Qué publicaba primicias anoche? CNE prohíbe uso de celulares en segunda vuelta de las elecciones 2025 en Ecuador. Con 3 votos a favor y una abstención, el Consejo Nacional Electoral aprobó este jueves 13 de marzo una inédita resolución que prohíbe a los electores el uso de celulares al momento de ejercer su derecho al voto a un mes de la segunda vuelta electoral en el Ecuador. Claro, ayer fue 13 de marzo, las elecciones serán el 13 de abril, justo un mes antes de que se desarrolle el balotaje o segunda vuelta electoral. La mayoría en el Pleno, compuesta por la presidenta Diana Tamaín, el vicepresidente Enrique Pita y el consejero José Cabrera, acogió una moción de este último para prohibir el uso de dispositivos móviles eléctricos y o electrónicos al momento de votar, basado en un informe jurídico de la entidad. Igual prohibición se aplicará para los miembros de las juntas receptoras del voto a partir de las 17 horas cuando se cierren las urnas, y se contempla que solo uno de ellos podrá usar estos dispositivos al momento de realizar las operaciones matemáticas para llenar las actas de escrutinio. La medida fue tachada de ilegal e inconstitucional como producto de presiones externas del poder de turno o el gobierno por la consejera Elena Nájera, quien votó
quien primero votó en contra de la moción de Cabrera, luego se abstuvo y abandonó abruptamente la sala del Pleno de la modalidad virtual. Cabrera explicó que esta decisión se desprende de informes de inteligencia policial que señalaron que en la primera vuelta se dieron denuncias de extorsión a los votantes. La consejera Estela Acero no asistió a la sesión de pleno. Y ahí pues hay toda una explicación de las razones por las cuales el Pleno del CNE ha adoptado una decisión que, como acabo de señalar, a todas luces es inédita, y en eso coinciden los medios colegas. Esto es lo que ocurre ayer, pero vamos a hacer una mirada retrospectiva a cuál es la génesis de esta decisión. La primera vuelta electoral ocurre el domingo 9 de febrero pasado, con un resultado que claramente no estaba en el radar del Ejecutivo. De hecho, y lo hemos conversado con ustedes en infinidad de ocasiones posterior a la primera vuelta electoral, como la mayoría de empresas encuestadoras, para no generalizar, posicionaron una narrativa respecto de dos candidatos que iban a la cabeza de la carrera electoral, pero con unos porcentajes completamente distintos a aquellos que formaron parte de los resultados oficiales ya proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Ninguna empresa encuestadora vaticinaba una distancia de 0,15%, es decir, algo así como 17,000 votos entre Daniel Noboa y Luisa González. Entre los dos, alcanzando el 88% del total de votos válidos entre 16 candidatos. Recuerden ustedes que la noche del domingo 9 de febrero, el presidente candidato que iba a dar declaraciones luego del proceso electoral en un hotel del norte de Quito, finalmente canceló esa presentación y guardó silencio. El día lunes, luego de un silencio inicial, finalmente emitió un comunicado del señor presidente de la República, y para el día martes 11 brinda una primera declaración a la colega Radio Centro de Guayaquil, una entrevista que fue efectuada por María Sol Pons y por Alfonso Harviteri en el Palacio de Carondelet. Y es en esa entrevista en donde el presidente de la República, por primera vez, primero que reacciona al resultado electoral, y para tratar de matizar las razones por las cuales, si bien es cierto, terminó a la cabeza de la primera vuelta electoral, no le alcanzó para ganar en primera vuelta, y como digo, el resultado fue muy apretado, hizo una denuncia pública de que supuestamente hubo zonas en las cuales los electores fueron obligados a votar por la otra candidatura. Vamos a recordar esa declaración del presidente porque justamente de aquel señalamiento es donde parte todo. Esa es la génesis de lo que finalmente ayer resolvió el Consejo Nacional Electoral. Debemos de mirar hacia zonas donde la gente está siendo también víctima de los grupos narcoterroristas, está siendo víctima de la criminalidad. Lo vimos en la votación. Hay decenas y decenas de casos en el cual amenazaban a la gente porque vote por la Revolución Ciudadana. Tenemos la evidencia, y eso ahí también hemos hecho impugnaciones, le hemos dado esta información a los observadores de la OEA, le hemos dado la información al CNE. Eso existe. Y aún así, mucha gente valiente fue y dijo, no, voy a votar igual por Noboa, no me importa. A ver, el presidente ahí señaló que le había entregado la información al CNE y a los observadores de la OEA. Sin embargo, hay que revisar los informes de la Organización de los Estados Americanos y de otras misiones de observación que, de alguna manera, revisando un poquito el texto, en resumidas cuentas, si bien es cierto, reconocen que ocurrieron dificultades muy normales vinculadas al desarrollo de los procesos electorales, esas dificultades no incidieron en el resultado electoral. Salvo mejor criterio, yo no tengo evidencias, no he visto en ninguna parte que la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos, OEA, o la misión de observador de observación electoral de la Unión Europea, o algún otro tipo de misión de observadores extranjeros, haya advertido este elemento que el señor presidente de la República, durante la mañana del martes 11 de febrero pasado, 2 días después de la primera vuelta electoral, denunció públicamente en este diálogo periodístico. 3 días después, el 14 de febrero,
el ministro de Gobierno, José de la Gasca, le concede una entrevista a Radio Tropicana de Guayaquil, a RTP. Entiendo que quien lideró esa entrevista fue César Febres Cordero. Y allí el ministro de Gobierno decía que solicitó al Consejo Nacional Electoral la prohibición del uso de teléfonos celulares durante el voto tras recibir alertas sobre presuntas extorsiones contra electores. Según de la Gasca, algunos votantes fueron obligados a enviar fotografías de sus boletas bajo amenazas de chantaje. El funcionario sugirió que esta medida ayude a evitar coacciones y garantizar la transparencia en el proceso electoral para la segunda vuelta del próximo 13 de abril. Recordemos lo que dijo el ministro de José de la Gasca el 14 de febrero, 3 días después de la primera alerta del presidente Noboa. No pueden haber votos bajo extorsión ni miedo. Y eso no es un secreto a voces. Eso yo tengo las alertas, tengo los mensajes, me han hecho llegar un sinnúmero de alertas y de denuncias en las cuales me dicen, a mí me pedían que muestre la foto para que no me voten y no me renueven el permiso en la alcaldía de tal o cual local en la Bahía, por ejemplo. O que no me renueven porque si no, ¿sabe qué? Aquí esto es el territorio de los lobos, esto es territorio de los choneros. Y tengo que mostrar el voto porque si no, ya sabe lo que me pasa. ¿Usted cree que yo quiero denunciar? Cuando tienen mi foto. Sí, señor, yo estoy poniendo un ejemplo, eso no significa que no haya pasado. Pudimos haber ganado en Guayaquil, pero esas cosas pasan. Eso atenta contra la libertad del voto, contra la libertad de la democracia, contra la expresión popular. Esta fue el segundo señalamiento, ¿no? Luego de la declaración inicial del presidente de la República vino este señalamiento de José de la Gasca, incluso hablando de supuestas denuncias de supuestos intentos de extorsión en Guayaquil, o sea, un claro señalamiento. Ya, más allá de la indirecta, está claro que era una indirecta muy directa. Un señalamiento a la Municipalidad de Guayaquil hablando de los permisos para ocupar los locales de la Bahía, los locales comerciales de la Bahía. Hubiese sido interesante, como siempre yo he planteado, siempre, que no basta con decir las cosas, sino probar las cosas. O sea, si tienen certezas de que efectivamente hubo intentos de extorsión o de chantaje por parte de funcionarios del municipio de Guayaquil, lo lógico es presentar ante la opinión pública por un elemental sentido de transparencia esas evidencias, hasta para no quedarnos con la duda y no suponer que esto es simplemente un intento para justificar lo que finalmente ha ocurrido. Pero bueno, ese fue la segunda declaración. Y luego vamos a unos días posteriores, el 25 de febrero, cuando el presidente de la República concede una entrevista en la provincia de El Oro a Radio WQ y donde vuelve a hablar del tema de los celulares. Allí sí, el presidente de frente hablando de los celulares. En esta segunda vuelta, tener claridad en las elecciones. Señor, que no se permite el ingreso de celulares en recintos electorales. Que sí, que en el CNE se siguen haciendo los locos. Dicen que ya lo van a discutir, ya lo van a discutir, ya lo van a discutir. No lo discuten. ¿Por qué? Eso de ahí habrá que preguntarle de nuevo al CNE. Habrá que analizar. El momento en el que no pueden ingresar con celulares al recinto electoral, no pueden tomar la foto. Entonces no puede haber ni la presión ni la venta del voto. Elimina una posibilidad de corrupción, elimina una posibilidad de manipulación de las elecciones. ¿Por qué el CNE no lo quiere discutir? ¿Qué les preocupa tanto? No sabemos, eso habrá que preguntarle a ellos. Bueno, finalmente el CNE discutió el tema, ¿no? O sea, está claro que había una presión del Ejecutivo. Esa presión se tradujo en una resolución adoptada la noche de ayer. Entonces, ayer se da esta resolución que ha sido muy comentada, ¿no? En esa resolución, básicamente, esa resolución que se adopta está sustentada en unas recomendaciones de un informe jurídico de la Dirección de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional Electoral. Allí dice, a ver, voy a tratar de proyectarles justamente el post que publicó bueno, hay varias publicaciones, aquí tengo uno, y luego vamos a revisar un poquito lo que han sido algunas reacciones a lo largo de estas horas, ¿no? De diferentes especialistas y también de gente que hace opinión pública. Ok, ahí está en la pantalla
el contenido de esta resolución, ¿no? Dice, recomendaciones 5.1, prohibir el uso de cualquier dispositivo electrónico en las juntas receptoras del voto durante el acto de sufragio y escrutinio. Esa parte está señalada y ese es el documento que se viralizó ayer, que lo publicó todo el mundo. Salvo aquellos que por la naturaleza del proceso electoral son implementados y o utilizados por el Consejo Nacional Electoral. 5.2, disponer a la Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales y a la Dirección Nacional de Seguridad y Manejo Integral de Riesgos en el plazo de 3 días de elaboración de un protocolo con el objeto de establecer el procedimiento específico para el cumplimiento de la prohibición establecida en el numeral 5.1 del presente informe. Me imagino que el protocolo tiene que ver con que, a ver, si vas al celular, si sales de la casa, ¿dónde dejas el celular? No sé qué va a pasar con esto. 5.3, disponer a la Coordinación Nacional de Desarrollo de Productos y Servicios Informativos Electorales la difusión de la resolución que adopte el Pleno del Consejo Nacional Electoral por medios electrónicos, digitales y con los recursos que cuente tanto en el ámbito nacional como en el exterior y en todos los medios de comunicación que se encuentren al alcance de las oficinas consulares del Ecuador en el exterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica Electoral y de organizaciones políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. 5.4, disponer a la Secretaría General del CNE solicite la publicación de la resolución que adopte el Pleno del CNE en el registro oficial. Y 5.5, notificar de la presente resolución adoptada al Tribunal Contencioso Electoral, coordinaciones y bla, 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 bla. Ese es el texto de la resolución que había propuesto la Dirección de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional Electoral. Eso finalmente fue aprobado con 3 votos a favor el día de ayer. ¿Qué dijo la presidenta Diana Tamayo? El principio constitucional de la ciudadanía de expresar su voluntad soberana por medio del voto popular, igualitario, directo y secreto. Tengan la certeza que este CNE reconocerá y hará respetar cada uno de los votos depositados en las urnas por las y los ecuatorianos. El problema es que este extracto que acaba de decir Diana Tamayo, sobre todo la parte final, digamos, lejos de generar certidumbre, lo que ha provocado son dudas, resquemores, indignación, molestia por parte de muchos. Porque es una decisión que se toma de un momento a otro. Es una decisión que se toma al calor de la disputa electoral. Es una decisión que además ha sido muy cuestionada porque ocurre cuando supuestamente no se pueden adoptar otro tipo de decisiones en medio del periodo electoral. Esto también ha sido materia de una gran discusión jurídica. Digo, se puede estar de acuerdo o no con la parte jurídica, pero en la práctica, en serio, ¿cuál es el valor de esta decisión? Que claramente ha sido impulsada exclusivamente por el gobierno. O sea, no ha habido otros sectores políticos que no sean aquellos relacionados con el gobierno, con el presidente de Uruguay, con su organización política que han impulsado esta decisión. ¿Quién más? Y créanme, yo casi siempre trato de hablarles desde mi propia experiencia. Yo cubro procesos electorales desde 1994, fue la primera elección que cubrí, la del 94, siendo reportero de Canal 4 de Guayaquil, la elección para las primeras autoridades locales del naciente Cantón La Libertad en la provincia del Guayas en aquel tiempo, y La Libertad pertenece a Santa Elena. Y he cubierto procesos electorales a lo largo de 31 años de mi carrera. Y nunca se había tomado una decisión como esta. Nunca. Esta es la primera vez. Algunos podrán decir, sí, pero antes no teníamos esta espiral de violencia, antes no pasaba lo que está pasando el día de hoy. Créanme, yo creo que esto no se soluciona con impedir que la gente lleve un celular a la urna. No sé hasta qué punto esta puede ser una decisión que apunte a garantizar la seguridad o evitar estas supuestas extorsiones que supuestamente el gobierno ha detectado, que supuestamente constan en informes de inteligencia, que supuestamente son parte de las alertas de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. No sé hasta qué punto eso sea real. De hecho, la consejera Elena Nájera tuvo una intervención extensa de casi cuarto de hora en donde, por ejemplo, ella cuestionaba el hecho de que el CNE, sin más, decidió acoger o acatar, utiliza el verbo que desee, acoger o acatar
lo que le ha pedido el gobierno del presidente Noboa. Uno de los pedidos que ha realizado el gobierno al CNE y que lo hizo público su actual ministro de Gobierno es que el Consejo Nacional Electoral prohíba a los sufragantes el uso de celulares al momento de ejercer el derecho al voto. Situación que no es más que otro distractor al que nos tienen acostumbrados y que oculta el descarado incumplimiento del artículo 93 del Código de la Democracia. Agenciosos los veo, no hicieron ninguna resolución de un artículo 93 que esté en la ley. Y ahora sí sacan una resolución acomodándole. Están muy comprometidos, ustedes se nota. Con el silencio y la complicidad de los consejeros de mayoría de este pleno, que están bien identificados. Primera crítica, como digo, en una intervención extensa de Elena Nájera. Y la otra, ella calificó como una vergüenza los argumentos que jurídicamente avalaron esta decisión. Estos informes jurídicos dan vergüenza. El primer informe jurídico tenía como antecedentes, ojo, no normas constitucionales y legales en las que determina que la Constitución prohíbe y señala que el voto es secreto, este voto no es público. No lo tomaron ahí como base, sino el informe reservado del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, Dirección de Inteligencia, anexo, Sumisión del poder civil al poder militar. Luego un informe secreto de inteligencia, sí, es alerta, Y luego un informe de la Policía Nacional, que ese sí me lo han hecho llegar, que yo siento vergüenza de cómo se ha hecho este informe. Por eso yo sostengo que bien se pudo haber aplicado un mínimo de transparencia para que el país conozca en realidad si es cierto que hay un sustento que avale estas supuestas amenazas que habrían recibido ciudadanos a la hora de votar a favor de una candidatura, so pena de que les ocurra algo. Es muy complejo esto realmente. Como digo, la discusión política de las últimas semanas estaba marcada por esto. Creo que el tema es más político que jurídico. ¿Qué decía Gonzalo Muñoz ayer? Jurista. Prohibir el uso de celulares para ejercer el voto no es solo una chifladura, también es inconstitucional. Es verdad que tenemos el derecho al voto secreto, pero no existe ninguna prohibición constitucional o legal para quien quiera hacerlo público. De hecho, mucha gente, ¿no? Coge, le toma una foto al voto y luego la publica en sus redes. Eso ha pasado siempre, desde que hay redes sociales. Desde que tenemos este tipo de celulares y desde que hay redes sociales, la gente va, coge, le toma una foto y publica en sus redes. Quien quiere lo hace, quien no, no lo hace. Pero esto va más allá, dice Gonzalo Muñoz. Ahora pretenden también prohibir el uso de celulares durante el escrutinio. Y esto, ojalá que para el día de hoy se ha anunciado una rueda de prensa por parte del Consejo Nacional Electoral a las 11 de la mañana. En esta rueda de prensa, de acuerdo a lo que han dicho los colegas del área de comunicación del CNE, esta rueda de prensa servirá para solventar todas las consultas en torno a la resolución adoptada. ¿Cuál es el alcance de la prohibición después de las 5 de la tarde y a la hora del escrutinio? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con quienes hacen observación electoral? ¿Qué va a pasar con quienes hacen control electoral y que son delegados de los partidos políticos, de las organizaciones políticas? Ahí van a estar delegados de ADN y de Revolución Ciudadana. ¿No van a poder tomar la foto? ¿No van a poder registrar, tomar una gráfica y registrar para hacer su propio control electoral? Esto ha pasado siempre. Es muy normal, no es que es un invento de ahora de esta elección, no, esto ha pasado siempre, el tema del control electoral. ¿Qué va a pasar ahí? Ojalá que hoy a las 11 de la mañana nos puedan explicar, pero esto alertaba ayer Gonzalo Muñoz. Lo cual es muy grave, dice, porque van a impedir desarrollar el control electoral tomando fotos de las actas. Este proceso electoral, por todo lo acontecido, debe ser el menos transparente y más viciado desde el regreso a la democracia. Debe determinarse responsabilidades políticas, incluso penales, en contra de quienes fungen como consejeros del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué publicaba ayer Esteban Ron Castro, quien es académico y especialista en materia electoral? Informe en el CNE sobre uso de celulares en pleno virtual sin acceso a medios de comunicación. Esto se votó.
Prohibir el uso de dispositivos móviles electrónicos y eléctricos a los electores durante el acto de sufragio en las juntas receptoras del voto y a partir de las 17 horas y durante toda la jornada a los miembros de las juntas receptoras del voto, excepto a los medios que usan los servidores del CNE por la naturaleza del proceso. Miembro del Pleno solicita además, excepto a uno de sus integrantes de la junta receptora para hacer las operaciones matemáticas. Ojo, no se habló de restricciones a miembros o delegados de organizaciones que hagan control electoral. Se aclara que la restricción no afecta a delegados de organizaciones, medios de comunicación y observadores electorales. La base y motivación, informes de inteligencia y seguridad en algunas evidencias, entre comillas, confidenciales. Lo habitual, lecturas y lecturas de discursos preparados, decía el doctor Esteban Ron Castro. Y luego, el doctor Ron, 3 horas después de reflexionar sobre el informe, publicaba: el CNE desde el 2020 y siguen la resolución de hoy, inconstitucional e ilegal, incompetencia institucional, vacía, sin efectos jurídicos reales, harakiri a los miembros de las juntas receptoras del voto, posibles infractores por rechazar votos, material para la configuración de otras infracciones electorales. André Benavides, que va a estar ya mismo con Suelen y con Andrea en el espacio. Cualquier regulación en materia electoral es a través de ley orgánica, inconstitucional por donde se lo mire. El consultor político Osvaldo Moreno cita el artículo 117 de la Constitución de la República. Se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de las elecciones. La Constitución en este país tiene el mismo valor que acciones del Banco del Progreso, que ya no existe. Santiago Kawasaki, especialista electoral y también académico. La ley electoral ya regula las prohibiciones de las juntas receptoras del voto. Sin embargo, el CNE estableció una nueva restricción mediante un simple acto resolutivo vulnerando el principio de reserva de ley. Esto por petición del Ejecutivo, comprometiendo su independencia. Esto citaba Santiago Kawasaki igualmente en su reflexión sobre esta decisión, ¿no? Déjenme ver si tengo alguna más por acá. Mi doctor Pedro Cornejo insistía también y se sumaba justamente a las voces, ¿no? Contra expresa prohibición de la ley. Y vuelve a citar el artículo que mencionó Osvaldo Moreno respecto de la prohibición para efectuar reformas durante el proceso electoral. Eso tal vez la discusión en lo jurídico. Aquí he leído criterios de diversos especialistas que cuestionan aquello. Pero en la parte comunicacional, la periodista Mónica Velázquez hace un análisis el día de ayer. Prohibir el uso de celulares durante el escrutinio afecta a la participación ciudadana consagrada en el artículo 95 de la Constitución en la esfera del control social, en este caso electoral, donde los intereses partidistas menoscaban la gobernabilidad. Además, dice Mónica, vulnera los derechos de libertad, artículo 66 de la Constitución, de los ciudadanos votantes por cuando la ley solo prohíbe actos perjudiciales para la sociedad y nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido. Artículo 5 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Al no existir disposición en el Código de la Democracia que impida su uso, pretender considerar una infracción electoral viola el principio de legalidad. Finalmente, dice Mónica, las reglas electorales no pueden modificarse un año antes de las elecciones conforme a los principios de seguridad jurídica y estabilidad del proceso democrático. Al respecto, en cambio, ayer algunos de los colegas en el chat de comunicación del Consejo Nacional Electoral planteaba pues las inquietudes, ¿cómo se va a aplicar el control de esta prohibición? Y una querida colega y amiga, Sugeya Har, de Diario del Universo, siempre tan rigurosa ella, les contaba y les decía a los colegas, ¿no? Porque uno de ellos preguntaba, las infracciones están en el Código de la Democracia, cada una con su sanción, y eso no se ha modificado porque estamos en año electoral. De haber sanción, ¿cuál es la base para imponerla? Gracias a su respuesta. Ahí viene Sugey. Sugey había revisado la norma y decía, está en el artículo 279 de la Ley de Elecciones, incumplir las órdenes legítimas emanadas de los órganos electorales competentes es infracción electoral muy grave. Eso explicaba Sugey. Ahora, claro, uno se pregunta, ya, es infracción electoral muy grave, ¿y cómo la van a controlar? O sea, me pongo a pensar, no te van a dejar ingresar al aula del colegio, de la escuela, de la universidad donde uno vaya a votar, ¿no le van a dejar ingresar con el celular?
O uno ingresa con el celular en el bolsillo, pero van a estar pendientes si uno saca el celular en el momento que está detrás del biombo votando. O sea, sería interesante ver qué nos dicen hoy a las 11 de la mañana. Y Carolina Ávila Nieto, he retuiteado algunas reacciones de gente de diversas líneas, políticos y de otras profesiones. La respuesta al mensaje del CNE y de manera implícita al pedido del gobierno, porque lo que resuelve el CNE fue un pedido del gobierno, tal cual, ni más ni menos. Tiene una narrativa que no le conviene a Noboa. La rabia es mayor movilizador que el miedo. Lo del CNE es un error electoral, decía Carolina Ávila. Y voy a ver si tengo alguna reacción más por acá. Veamos. Faltando un mes para las elecciones, la campaña se juega en la cancha de las instituciones que a la final podrían ser los grandes electores, decía Pedro Donoso, refiriéndose al CNE, refiriéndose a la Contraloría, refiriéndose a la Fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. Así estamos. Si a mí me preguntan, luego de hacer toda esta panorámica, esto es absolutamente innecesario. Innecesario. ¿Saben qué? ¿Quieren prohibir celulares? Prohíban los celulares en las cárceles. En serio, en las cárceles. Hasta hoy, no logran con efectividad poner inhibidores de señal móvil en los centros carcelarios del Ecuador. Ahí tienen que concentrar los esfuerzos, no en los electores. No tratando de tomar una decisión que, perdóneme, es absolutamente ineficaz y lo que va a generar esto es descontento. Ya, no es que todo el mundo va y le toma la foto al voto. La gente, si quiere, le toma la foto al voto. Si no quiere, no le toma la foto al voto. Yo he tomado la foto al voto. Yo he tomado la foto al voto y no la he publicado nunca. Le he tomado la foto al voto y le he mostrado a mi familia o le he mostrado a algún amigo. No le he publicado porque no quiero. Hay gente que quiere publicar, que lo haga. ¿Cuál es el drama? Dejen que la gente, en el marco de las normas, haga lo que quiera. Eso se llama libertad. Esto es, créanme, tan epidérmico, tan absurdo. Sinceramente, yo creo y coincido plenamente con lo que dice Carolina Ávila Nieto. Aquí, la rabia puede ser el mayor movilizador. Esto va a generar descontento. Es un error. Veamos qué nos explican hoy desde el CNE a las 11 de la mañana en esta convocatoria de prensa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.